Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El colectivo Voces por la Democracia presenta mañana al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, a los medios de comunicación y al público en general una alternativa de reforma política a través de la consulta popular. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Fausto Camacho, él es integrante de Voces por la Democracia. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Cuéntenos un poco de qué trata pues esta iniciativa que va a ser presentada mañana en rueda de prensa y de qué forma podría conducir a una solución para los problemas que vive el país en torno a temas sensibles, como por ejemplo la administración de justicia, que como todos vemos pasa por una crisis institucional sin precedentes. Sí, efectivamente esa crisis institucional sin precedentes desgraciadamente no es privativa de la justicia. Encontramos una crisis sin precedentes también, por ejemplo, en el sistema de partidos políticos. Tenemos un sistema de partidos políticos disperso, fragmentado, que no responde a concepciones, principios ideológicos, que son simplemente organizaciones, por ejemplo, que acabamos de vivir una experiencia de aquello, pues, ¿no? Lo propio sucede, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde pues se ha destituido a su presidente, antes fueron destituidos todos los miembros del Consejo, se incumplen las normas, no son capaces de nombrar las autoridades que están pendientes de ser nombradas y están ya en funciones pues desde el mes de mayo de este año, y hasta el día de hoy no nombran a absolutamente nada, no se avanza en los concursos, no se avanza en las designaciones. Para ponerle otros ejemplos, aparte del que no quiero insistir, simplemente pasar mencionando lo que usted ya lo dijo, una crisis sin precedentes también en la justicia. Entonces, justamente estos son los tres grandes ámbitos en los cuales Voces por la Democracia, que es un colectivo de la sociedad civil, de personas dedicadas pues a la academia, que hemos sido dirigentes en algunas instituciones estatales, en fin, pero que en lo fundamental mantenemos una postura de querer recuperar la democracia en este país. Hemos sesudamente elaborado un decálogo, hemos llamado así, 10 preguntas que pueden y deben ser puestas en consideración y podrán ser acogidas para convocarse a una consulta popular que nos establezca nuevas reglas del juego, tanto para la justicia. En el caso de la justicia, por ejemplo, creemos que es menester el llevar de manera inmediata y bajo autorización del pueblo ecuatoriano en las urnas un proceso de depuración de jueces, fiscales, defensores públicos, en fin, de todos los operadores de justicia, a través de una evaluación de sí extraordinaria que conduzca a determinar dónde están, quiénes son aquellos elementos que ha permeado la delincuencia, el narcotráfico, los dueños de lo mal habido y cachiporras de la corrupción. Como lo estamos viendo ahora con el caso Metástasis. Bueno, eso es más que evidente, ¿no? Y eso es una pequeña parte, ¿no? Es lo que recién podemos ver. Hay que ver lo que no estamos en realidad viendo. Está circunscrito a un solo hecho. Exacto. Entonces, efectivamente, usted va a encontrar 10, 20, 30, 40 hechos más donde con facilidad vamos a encontrar comportamientos similares y en todos los niveles de la administración de justicia. Entonces, por eso creemos que depurar. esa evaluación extraordinaria hay que hacerla ya y a todo el mundo. No se trata de hacer una evaluación solo de la Corte Nacional, no, todos los 2,000 y pico de jueces, los más de 1,000 fiscales, los defensores públicos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esa
esa permeabilidad que han logrado, digamos, infiltrar en la justicia es de esa naturaleza. Entonces, unas preguntas están orientadas hacia aquello y otra que se proyecta hacia el futuro de la justicia. Hay que dar un remedio ahora, pero hay que establecer nuevos mecanismos para establecer una verdadera carrera judicial, es decir, que los abogados que quieran ingresar a ser jueces, fiscales, secretarios, defensores públicos, en fin, los peritos de todas las profesiones, en fin, tengan la obligación de, antes de ingresar, aprobar un curso de la Academia Judicial, que es una suerte de posgrado, como una maestría, donde van a tener formación teórica y práctica, ¿no es cierto? Y solamente quienes aprueben aquello, entonces pueden presentarse a los procesos de selección por concurso, como manda la Constitución. Nos parece que ese es un mecanismo que se utiliza en varios países de Europa y que exige, como cuando usted va a hacer cualquier actividad, usted va a instalar un negocio, dice, bueno, ¿dónde encuentro los mejores profesionales? ¿Quiénes han seguido maestrías? ¿Quiénes se han formado? Lo propio en el caso de la justicia. ¿Y qué pasa con el tema de la probidad, por ejemplo, para ocupar esos cargos que son tan sensibles? Pues hay que medir la probidad con un ejercicio de demostrar la condición ética en el desarrollo de su actividad estudiantil, de su actividad profesional, de toda su experiencia acumulada alrededor de la vida. La ética en el ejercicio de lo público es lo que hay que darle mayor relevancia, y para aquello habrá que también someterse, los que quieran hacerlo, a las pruebas de confianza que sean las que correspondan. Ahora, ¿qué pasa con el tema de partidos políticos? ¿Qué preguntas consideran ustedes que deberían ser incluidas en la consulta popular? Nosotros creemos que hay dos cosas o tres cosas básicas en lo que tiene que ver el sistema de representación y partidos políticos. La primera es que los partidos han fracasado evidentemente. La calidad de la asamblea, la calidad de los concejales, la calidad de los alcaldes, en fin, la calidad de las dignidades de elección popular depende de quiénes, de las organizaciones políticas. Pero como estas han dejado de cumplir su papel y han pasado a ser simplemente un membrete que les permite postular a quien quiera, a perico de los palotes, discúlpeme el término que estoy utilizando figurativamente, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser candidato. ¿Por qué? Porque no existen los partidos como entes que se conviertan en catalizadores de los intereses de la sociedad, pero además en forjadores de cuadros que estén en capacidad de administrar el Estado. No los más populares en términos de su actividad pública, profesional, individual, artística, deportiva, lo que sea. Eso está bien que lo hagan, pero lo principal, tiene que haber un proceso de formación de otra naturaleza. Esos partidos tienen que desaparecer todos. Creemos que el pueblo puede y debe pronunciarse para decir que ninguno de esos partidos debe seguir existiendo, cambiar las reglas del juego que están en la Constitución para que efectivamente haya requisitos mucho más exigentes y haya un proceso de reinscripción de las organizaciones políticas bajo nuevos parámetros y utilizando la biometría digital, las huellas dactilares, como mecanismo de demostrar la afiliación partidista. Porque aquello de las firmas es un cuento de nunca acabar, que desde el año 2012 hasta la fecha nadie ha querido ponerle el cascabel al gato. Y hay muchos afiliados que ni siquiera saben que están afiliados. Y hay que hacerlo. Y los únicos que van a querer hacerlo es la gente en consulta. Porque si esperamos que sean los propios partidos en la asamblea los que hagan la reforma, pues estaremos sentados bajo el árbol de olmo para pedir peras, y eso no va a suceder nunca. Ahora, también se ha considerado que el número de partidos políticos debería estar limitado, porque parece que hay un abuso en eso, definitivamente. Se venden, ¿no? Se venden los partidos políticos. Así es, y eso debería ser penado, y debería ser una causa que les haga perder el registro, pero que más respondan penalmente por aquello.
Pero bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, solamente los partidos políticos de carácter nacional deben y pueden postular candidaturas a la Asamblea y a la Presidencia de la República. Y los de carácter local deben ser solo provinciales, deben desaparecer todos aquellos que son cantonales o parroquiales, y los que son provinciales no pueden postular sino para los cargos de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto hará que se restrinja ese sistema de partidos políticos que hoy está cerca de los 300. Sí, es absurdo. Seguramente pues a un par de decenas, lo cual no está mal si es que de esos 6, 7, 8 son nacionales y el resto, tal vez un poco más, puedan ser provinciales. Pero lo importante es que los requisitos de funcionamiento, de transparencia desde la Constitución, de dónde son los recursos que utilizan para el funcionamiento partidario, por ejemplo. Entonces, esas reglas del juego hay que cambiarlas. Y adicionalmente 2 cosas. Elecciones primarias obligatorias con la concurrencia de todos para elegir directivas, para elegir órganos supremos de cada organización política y para designar las candidaturas a las elecciones unipersonales, es decir, presidente, alcaldes y prefectos, convocadas por el CNE, para que ese día se haga de todas las organizaciones políticas y ese día se escojan también las candidaturas con votación universal de los ciudadanos, unas primarias realmente primarias, que nos obligaría entonces a que nuestras elecciones sean solamente una vez cada 4 años. Mal le hace al país vivir en elecciones todo el tiempo, y entonces cada 4 años hay una renovación de las instituciones. Y previamente a esas elecciones, entonces habrá 8 meses o 9 meses antes esas elecciones primarias. La democracia entonces dejará de ser ficticia y pasará a ser real en los partidos políticos. Y es lo que necesita nuestro país, sin lugar a dudas, una verdadera democracia. Ahora, con el tema de la designación de autoridades de control, me imagino que ustedes también han considerado retirar esa facultad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Eso está dentro de las propuestas? Sí, por supuesto. Pero eso también está estuvo. En el primer lugar, la primera pregunta, que ya la habíamos presentado en el mes de abril del año pasado. Hoy hemos madurado un poco. Está eso para que haya un proceso, que todas las autoridades de control, todas, incluido el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se designen por un mecanismo que sea de libre postulación, primero. Segundo, con un fuerte componente de control social a través de las organizaciones de los colegios profesionales, de la academia, las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil, que conformen los comités de selección, al amparo, obviamente, de la responsabilidad de constituirlas a cargo de la Asamblea Nacional. ¿Para que hagan qué? Para que hagan un proceso de preselección de lo que alguien llamaba en nuestro colectivo una lista corta. Entonces, voy a poner un ejemplo: si vamos a designar fiscal, él o la fiscal del país, entonces se escojan a través de aquel proceso las 6 mejores postulantes, 3 hombres y 3 mujeres, y esos nombres sean pasados a la Asamblea para que la Asamblea de entre ellos escoja y asuma la responsabilidad política, ¿no es cierto?, desde el legislativo, para escoger a quién sería, en el ejemplo, el fiscal o la fiscal general para el periodo que corresponde. Pero de alguna manera esa pregunta ya estuvo formulada en la consulta popular que realizó el expresidente Guillermo Lasso y tuvo una respuesta negativa. Tal vez fue una respuesta porque era la consulta popular de Guillermo Lasso y la gente estaba en contra del gobierno. Pero ¿será que esta vez va a ser diferente? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque hay condiciones que son diferentes, pero adicionalmente en la vez pasada no se corregía el principal problema que tiene el mecanismo de escogitamiento actual. Y el principal problema radica en la famosa Comisión Ciudadana de Selección, donde hay delegados de las funciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hay? Conflicto de intereses. Así es.
Conflicto de intereses. Aquí hay que garantizar la plena independencia a través de las instancias que funcionan en la sociedad, las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil, para que ellos estén incorporados en estos comités de selección, ¿no es cierto?, con plena independencia. Tal vez el mejor ejemplo de esto es cómo se ha hecho hasta ahora la selección de la Corte Constitucional, que es, sin ser lo perfecto, es lo que mejor se ha hecho en los procesos de selección, porque son concursos a personas que son sugeridas, en ese caso, conforme la norma, por 3 funciones del Estado. Aquí es, digamos, solo pongo un ejemplo, pero porque no es exactamente eso lo que queremos. Lo que queremos es aquello, ¿para qué? Para quitarle a ese pernicioso organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, esa capacidad de designación, volverle a la Asamblea esa responsabilidad, pero en nuevas condiciones, no a libre albedrío como era antes, donde efectivamente, pues si es que venía la terna salía o el nombre salía de la propia Asamblea, de fuera de su seno, pero de la Asamblea, bajo los compromisos políticos consabidos. Entonces, ahora a la Asamblea le va a llegar un grupo de nombres preseleccionados que han ganado un proceso de selección. Y de esos, y no de otros nombres, se designa a la autoridad competente. Finalmente, en el caso del Consejo Nacional Electoral, nosotros estamos planteando que no sean 5, sino 7, y que la fuente de origen sean las 3 fuerzas políticas más votadas y las otras 4 en representación de los ciudadanos que postulen libremente. ¿Pero esto no politiza a esta institución de alguna manera? No, creo que es justo que en el sistema de representación política haya una representación de las organizaciones, porque ellas finalmente no dejan de ser los actores principales. Pero eso no depende de que sean o no representantes de allí, dependen de la ética con que actúen los representantes, porque hay países del mundo entero, pero que no respondan a intereses particulares. Es partidista y funciona, y donde no es partidista también funciona. ¿Y de qué depende? De la ética en el ejercicio de lo público. En todo caso, ¿qué acogida piensa, ya para finalizar esta entrevista, que puedan tener mañana, como lo dije al inicio de este espacio, se va a presentar ya en rueda de prensa tanto al Ejecutivo, al Presidente de la República, como pues a la Asamblea Nacional, a todos los medios de comunicación? ¿Qué acogida piensa que puedan tener estas preguntas que han sido cuidadosamente elaboradas justamente para un poco reformar determinados temas sensibles en nuestro país? Bueno, en realidad la acogida que aspiramos es la que fomente un debate respecto de esto. Ya dependerá, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos, que no solo somos simples espectadores, queremos ser actores y hacemos una propuesta. Como debemos ser. Si es que es recogida en buena hora, si es que nos convocan a debatir, lo haremos. Si queremos perfeccionar eso, está abierto un debate con el resto de organizaciones de ciudadanos y particularmente con las entidades estatales. Aspiramos a que este aporte pueda ser significativo y ojalá nos ayude a resolver la crisis en que vive hoy el país. Importante aporte ciudadano, sin lugar a dudas. Esperemos que sea tomado en cuenta. Nos acompañó Fausto Camacho, integrante de Voces por la Democracia. Un gusto, María del Carmen. Gracias. Gracias. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.